Dulce vida, qué bueno. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la demencia, porque olvidarse de información reciente, de fechas, hacer la misma pregunta una y otra vez pueden ser síntomas de esta. ¿Cómo saber si papá o mamá están pasando por esta situación? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo apoyarlos en el proceso? Qué montón de preguntas. Para eso está con nosotros el doctor Juan Madrigal. Bienvenido. Muchas gracias, Chalín. Muchas gracias a todos por un tema tan importante y tan actual. A ver, doctor, ¿cómo reconocemos entonces cuando papá o mamá están presentando estos síntomas? ¿Esto es demencia o es falta de concentración? En realidad estamos viendo que nuestra población va envejeciendo. Cada vez tenemos papás más grandes que llegan a 80, 90 y a veces diferenciar si son olvidos o son chocheras o simple y sencillamente es falta de concentración, no es tan sencillo. Y en casa muchas veces eso se nos convierte como en algo de la rutina, como el día a día y nos acostumbramos. Claro. Entonces, si gustas, vemos un temita por acá. Para que más o menos entendamos cómo funciona la memoria. Todo lo que nosotros aprendemos, que nos llega al cerebro, llega como un cuadriculado aquí en la parte del frente. Entonces aprendes a multiplicar, que 2 por 2 es 4. Y hasta que ya lo aprendes, va a la cajita de la memoria principal, donde se guarda. Ya aprendes a leer, se guarda aquí al principio y ya cuando se aprendió, se va aquí. Eso está en el disco duro. Este es como la memoria RAM del cerebro. Okay. Aquí queda en la parte y se va y el disco duro es en la parte del centro del cerebro. Y todo lo vamos aprendiendo así. Aprendemos que de los países, que aprendemos y desde niños hasta grandes. Pero ya viene la edad adulta, somos adultos mayores y empezamos, la gente dice, a olvidar. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a tener demencia? Porque hay muchas causas. La demencia es que la información llega aquí, pero esta cajita no sostiene la información. Ya empezamos a perder habilidades. Empezamos a perder primero la parte de memoria. Entonces le decimos al adulto mayor, le decimos, vea, vaya a la pulpería y me trae papa, tomate, lechuga y pepino. Y entonces de una cosa, de las 4 cosas, se acordó del tomate y no guardó la información del resto. No pasó aquí. Entonces te trajo el tomate y no trajo nada más. Bueno, pero eso le pasa a muchos hombres a veces. No, aquí hay un tema de concentración, pero empezamos a ver que ya olvidamos en el adulto mayor que empieza a padecer de demencia, que ya empieza, no olvida las llaves, olvida salía de la casa y olvida qué iba a realizar, qué actividades, y así es como vamos perdiendo la memoria. ¿Cómo sabemos entonces si papá o mamá están en esta situación? ¿Cómo se realiza un diagnóstico real para ya decir, ok, este adulto mayor, esta persona está con demencia? Pues el diagnóstico tenemos que identificarlo primero en casa. Lo primero que uno como hijo y en casa debe realizar es ver que mi papá o mi mamá o mi abuelito está perdiendo funciones que antes hacía normalmente, que antes usted le decía, le daba o realizaba algunas indicaciones y ya se le empiezan a olvidar. Entonces necesito llevarlo al médico. ¿Para qué? Para que nosotros en el consultorio podamos realizarle una serie de pruebas cognitivas, así se llaman, que son las funciones que el cerebro realiza normalmente, como decir, leo el periódico, leo los subtítulos de una película, me acuerdo en qué emisora estaban algunas estaciones y empezamos a realizar entonces vienes y me traes a tu mamá, a tu abuelita, me la traes. Entonces ya empezamos a aplicar varias pruebas. Una de las pruebas se llama Mini-Mental. Y de hecho, esta prueba Mini-Mental viene dentro de los dictámenes de licencia. Bueno, esto se puede realizar en casa, como para saber si entonces tenemos que llevar a papá o a mamá a donde un doctor. Y si nos puede dar el ejemplo. Les puedo dar el ejemplo. En casa, por la evaluación que tenemos que tener, hay que realizarla mejor el médico, siempre. Pero te voy a dar algunos ejemplos de la prueba, por ejemplo. Te voy a decir 3 palabras y usted las tiene que repetir. Bueno. Pizarra, cámara y luces. Pizarra, cámara y luces.
te las voy a preguntar dentro de 5 minutos otra Ay, vez. doctor. En 5 minutos te las vuelvo a preguntar. Estamos mal aquí ya. Así que cerra cámara y luces. Bueno. Esto se hace precisamente para que la información, si quedó aquí, tuvo que haber pasado luego Yo acá. no soy muy confiable, pero está bien. No, súper bien. Esto lo podemos Entonces- hacer entonces con la persona que está en la casa, que ya vamos sospechando Ya que tal pueden vez pueda andar sospechar. por ahí. Otra evaluación que hacemos en el Minimental, por ejemplo, la parte de cálculo. Entonces le decimos en el consultorio al paciente, ¿cuánto es 100 menos 7? 90. ¡Ah! 93. 93, muy bien, ya. Y entonces seguimos, menos 7. Menos 7, menos 7, menos 7. Si no me Menos ponga, 7, porque yo en menos 7, matemática me menos saqué un 7. 0. Entonces empezamos a hacerle varias pruebas, 93, y vamos ahí para atrás como hasta 70. Ahí vamos viendo la parte de cálculo. Pero, doctor, entonces, vamos con cálculo, digamos, bueno, en matemática con las palabras, pero ¿cuántas palabras podemos entonces tener como dentro de este margen para saber de lo normal, para saber si la persona Sencillísimo está con esas padeciendo? 3. ¿Solo con Con 3? esas 3 y las volvemos a preguntar en un momento. ¿Por qué? Porque en teoría lo que nos preguntan es esa parte de concentración, porque ya yo te dije que te las iba a preguntar. Entonces el cerebro hace que la información se amarre a la parte principal. Ok. Entonces, eso es parte de la concentración. También se miden otras pruebas en el Minimental. ¿Qué la otros parte de ejercicios puede ser? Entonces, se mide eso, se mide el repetir frases. Entonces, me tienes que construir una frase. Y hay otras pruebas que podemos hacer. Por ejemplo, te voy a poner a hacer una de las que hacemos regularmente. Bueno. Y esta es muy sencilla. Vamos a ver. Necesito que me hagas, esta se llama la prueba del reloj. Ok. Necesito que me hagas un reloj que marque las 11:10. Las 11:10. Pero hacer todo el Entonces, reloj. Haz un reloj que marque Ok. las 11:10. Entonces, aquí es 12, 1, 2, 3. Ay, vea, mi reloj está medio chueco, no importa. Digamos, bueno, ahí está. 11, es que yo estoy al aire y me pongo nerviosa ya. 11 y 10. Ok, Que las entonces agujas es marquen las 11:10. 11. Es que yo no sé, ya se me. 11:10. Y no sé, 11 y 10. 11:10. No sé. Bueno, Ya ese se me reloj esqui- está se me atrasado. escuachifló. Está atrasado 5 minutos, ¡Ay, reloj, no! porque son las 11:05. Perdón aquí. Vea, yo estoy con la entrevista, yo no me estoy concentrando, doctor, perdón. No se preocupe. De hecho, cuando hacemos esta prueba del reloj, valoramos muchas cosas. Por ejemplo, aquí no le hizo un marco al reloj, por ejemplo. Ok. Valoramos que esté todos los números, valoramos el tamaño de las agujas, valoramos muchas personas que empiezan a tener problemas Vea, cognitivos. Yo lo hago así, vea. Permiso. Así. 11 y 10. Ahí está. Es que no era digital. Pero cuando hacemos esta prueba, muchas personas con problemas cognitivos, demencias, por ¿Será que ejemplo, yo ya estoy con síntomas ya? hacen los números acá. 3 y hacen así, 4, 5, 6, 7. Bueno, no, no Y está las mal. agujas las hacen o no las pueden poner. Bueno, el suyo está atrasado 5 El mío minutos. se atrasó. Es que yo estoy así como, ¿cuál era el número? Se la- Bueno, pero no importa, ya fue. Entonces, esta es otra prueba con la que en el consultorio también valoramos el estado cognitivo de una persona. Todo esto tiene un puntaje. Ese es por eso es que tenemos que hacerlo los médicos, porque cada punto tiene, nos va a decir, por ejemplo, el Minimental tiene un valor de 30 puntos, este tiene otro puntaje, entonces vamos poniendo de acuerdo a lo que él puso o el paciente puso, si la persona tiene o no algún grado de déficit cognitivo. Ok, a la hora de mover el cuerpo, caminar hacia atrás, hacer alguna vuelta, algún movimiento, ¿se puede hacer en casa para saber si la persona está teniendo demencia? No, eso es la parte motora. La parte de demencia es en la parte principal, en la parte aquí frontal. La demencia es un deterioro en las funciones que nos hacen diferente de otras especies. Eso Toda la tiene- parte cognitiva, todo lo que hacemos, el cálculo, la Ok. conversación, la interacción. Ahora, esto ¿No no tiene solo ninguna conexión? con la parte motora, No. ya después cuando hay un daño, el daño se va profundizando a otras partes. Ya cuando se perdió la parte de memoria, de coordinación, ya la persona empieza a olvidar
lo que había en esta cajita. Entonces, por eso, una persona con demencia en etapas avanzadas empieza a olvidarse de cómo comer, empieza a olvidarse de que tiene que ir al baño, empieza a olvidarse de lo principal y empieza a olvidar lo más reciente que aprendió a lo más viejo. Entonces empiezan a olvidar a los nietos, luego a los hijos, empiezan del menor al mayor, ya después la esposa y después olvidan la casa donde viven. Por eso muchos pacientes con demencia están en su casa, en su casa que han vivido 40 años y dicen, esta no es mi casa, porque se acuerdan de la casa de su niñez, de su infancia. Claro. Con las claves del banco, cuánta plata se tiene, hay muchos adultos que ya empiezan a tener pues, o a verse dispersos en esto. ¿Es normal que esto se olvide? ¿Con la edad o hay algún problema? No, el cerebro... Yo les explico a mis pacientes que el cerebro es como un músculo. Tienes que ejercitarlo para que se mantenga activo. Entonces, si eres bueno en matemáticas, por ejemplo, no te va a servir en edad adulta estar haciendo cosas de matemáticas. Más bien debes hacer algo diferente. Sí, pero bajo presión entonces, aprender... No, entonces más bien... En una entrevista no. Pero más bien, por ejemplo, aprender cosas diferentes. Aprender un idioma, por ejemplo. Entonces, o si eres bueno en los idiomas, aprender algo de matemáticas. Tienes que, para ejercitar el cerebro y crear nuevas conexiones y que este cerebro no se atrofie, no se dañe, debes aprender cosas diferentes a las que aprendiste en edades jóvenes. ¿Y cuáles son esos ejercicios que podemos realizar? Como te digo, si eres bueno en matemáticas, si eres bueno en números y demás, aprender idiomas. Lo que pasa es que si eres bueno en letras, el crucigrama ya es fácil para ti. Entonces, más bien haces los sudoku. Entonces, por ejemplo, tener que superarse tal vez en otros niveles en los que no son tan buenos. Tienes que adiestrar porque es como cuando hacemos ejercicio en el gimnasio. Tenemos que estar cambiando para que los músculos se desarrollen. No siempre haces, por ejemplo, ejercicios de brazos, haces el mismo. El entrenador te pone a hacer diferentes ejercicios, porque el músculo si no, no se desarrolla. Hay muchas enfermedades que causan esto. El Alzheimer es una, pero por ejemplo, una persona con diabetes va dañando y se van tapando estos centros de memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro se va obstruyendo la circulación. Microinfartos cerebrales van produciendo daños. ¿Esto se puede dar en una persona joven también? Las demencias como tales pueden darse daños por circulación, microinfartos y lesiones en esa parte que la persona pierde habilidad. Pero la demencia es como esa parte del cerebro que se va deteriorando, como si un músculo cuando tuvo un yeso que se va secando, que se va atrofiando. Imagínese eso, pero en el cerebro. Tenemos la parte del cerebro que es arrugadito y fuerte y se va secando si no lo ejercitamos. Doctor, muchísimas gracias por estos ejercicios. He quedado un poco en ridículo, pero no importa. Le agradecemos mucho. ¿Y las palabras que te dije? Eran pizarra, luz y cámara. Muy bien, sí se acordó. Eso fue Excelente. Muy bien, ya se cayó. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Continuamos. Permiso.